Solía pagar los sueños de mi hermano mientras los míos se acumulaban polvo en un estante. Aquella noche, en nuestra cena familiar, cuando levantó la copa y proclamó que yo nunca había creído en él, simplemente sonreí y dije, yo financié tu empresa. El silencio que siguió fue tan denso que se oyó como se le caía el bolígrafo al camarero 3 mesas más allá. En ese instante supe que, 6 años y 85.000 euros después, por fin había terminado de ser el cajero automático familiar al que luego borran de la foto del éxito. Me llamo Laura Mendoza y he sido el salvavidas de mi familia desde que tengo uso de razón. A mis 35 años trabajo como gestora financiera en Capital Partners, una boutique de asesoramiento de inversiones en la Azca de Madrid. Mi vida es predecible, ordenada y económicamente estable. Todo lo contrario que la de mi familia. Vivo sola en un apartamento de un dormitorio en Chamberí, donde mi mayor capricho es la cafetera expreso que costó más que la hipoteca mensual de mis padres. Cada mañana a las 6:15 en punto me despierto. Reviso los mercados y me preparo para otro día gestionando la fortuna de otros mientras la mía se va drenando lentamente en las necesidades interminables de los míos. Mis padres se jubilaron demasiado pronto. Papá dejó su puesto en correos a los 58, convencido de que su pensión bastaría. Mamá dejó su trabajo a media jornada en la biblioteca el mismo año. Decididos a disfrutar la vida, se gastaron los ahorros en 3 años, tratando la jubilación como unas vacaciones eternas que no podían permitirse. Ahora viven de la pensión de la Seguridad Social y de los préstamos ocasionales que les hago y que todos sabemos que nunca me devolverán. Pero no son ellos el verdadero agujero negro de mis finanzas. Ese honor le corresponde a mi hermano menor, Diego. A sus 32 años. Diego se autodenomina emprendedor serial. Lo que realmente significa es que ha fracasado en más negocios de los que la mayoría de la gente tiene entrevistas de trabajo. Primero fue la furgoneta de comida que nunca pasó de la fase de planificación, 3.000 euros en estudios de mercado que acabaron en cervezas artesanas y conciertos. Luego vino la fase de la aplicación, 10.000 euros por una idea que revolucionaría cómo se comparten listas de reproducción. No revolucionó nada salvo mi saldo bancario. En los últimos 6 años le he dado a Diego más de 85.000 euros. No invertido. Dado. Hay una diferencia. Aunque Diego parece incapaz de entenderla. Cada vez que aparecía en mi puerta con su portátil y una presentación. Los ojos brillantes por la fiebre de su última idea, revolucionaria. Yo extendía el cheque y me decía a mí misma que sería la última vez. Solo hasta que consiga la financiación semilla. Me prometía. Sabes que soy bueno para devolverlo. Lau. Guardé cada recibo. Cada confirmación de transferencia. Cada mensaje donde me suplicaba, solo un poco más para superar este bache. No porque esperase que me lo devolviera, aprendí esa lección después de los primeros 10.000. Sino porque una parte de mí sabía que algún día necesitaría pruebas. Pruebas de que no me había imaginado mi papel en su camino. Lo de ser la responsable de la familia es que todo el mundo lo da por sentado. Cuando Diego necesitaba un portátil nuevo para sus presentaciones, ¿a quién llamaba? Cuando sus tarjetas estaban al límite por gastos necesarios de negocio, que parecían sospechosamente facturas de bares. ¿Quién le sacaba las castañas del fuego? Cuando no podía pagar el alquiler porque había invertido su último euro en anuncios de Facebook para un producto que aún no existía. ¿En qué sofá durmió 3 meses? En el mío. Siempre el mío. Nunca le pedí participación. Nunca exigí un asiento en su consejo de administración imaginario. Ni siquiera pedí que pusiera mi nombre en una tarjeta de visita. Me decía a mí misma que era una buena hermana. Apoyando a la familia como debe hacerse. Me decía que cuando triunfara, y siempre estaba a punto de triunfar, recordaría quién estuvo a su lado. Tú no entiendes la visión,
Me soltaba Diego cada vez que yo le sugería un plan B. Por eso tú siempre estarás encerrada en una oficina mientras gente como yo cambia el mundo. Gente como él, gente con ideas y sueños pero sin capacidad para ejecutarlos sin la cuenta corriente de su hermana. El mes pasado algo cambió. Diego dejó de llamar. Dejó de escribir. El torrente constante de peticiones de emergencia se secó. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me invadió una inquietud extraña. ¿En 6 años? El periodo más largo sin pedirme dinero había sido 3 semanas. Ya iban 5. Entonces llegó la invitación. El mensaje llegó un martes por la tarde mientras revisaba ajustes de cartera para un cliente. El número de mamá en la pantalla. Cena familiar este sábado en la Toscana. 7:30 en punto. Diego tiene una noticia emocionante. Vístete bien. ¿La Toscana? El restaurante italiano donde Diego había servido mesas durante la universidad y donde juró que nunca volvería después de que lo despidieran por regalar postres a las clientas guapas. El hecho de que lo hubiera elegido para su anuncio me pareció significativo. Aunque no supe por qué. El sábado llegó con un frío impropio de octubre. Aparqué en el parking de la Toscana a las 7:25 y vi los BMW y Mercedes que ocupaban los sitios cerca de la entrada. Ya no era el local informal de pizzas de los tiempos universitarios de Diego, se había puesto las pilas. Dentro. Localicé a mi familia enseguida. Habían reservado un comedor privado. Otra bandera roja. Éramos gente de menú del día. No de sala privada. Mamá se había puesto un vestido azul marino que reconocí de mi graduación. Papá llevaba un traje de verdad. No sus habituales pantalones chinos y polo. Y Diego parecía salido de un reportaje de emprendedores, americana a medida. Camisa blanca impoluta sin corbata. El uniforme del fundador que ya ha conseguido financiación. Laura. Exclamó mamá agitando la mano. Su sonrisa demasiado brillante. El pintalabios demasiado rojo. ¡Qué guapa estás! Miré mi atuendo habitual de trabajo, pantalones negros. Blusa de seda. Joyas discretas. Al parecer no me habían avisado de que era ocasión de gala. Me senté frente a Diego, que estudiaba su móvil con la intensidad de un trader viendo cómo se desploma el mercado. El camarero trajo cartas que me hicieron estremecer solo de mirar los precios. Diego pidió una botella de vino. No de la casa, sino una con añada. Bueno, dije cuando ya teníamos las copas llenas. ¿Cuál es la gran noticia? Diego dejó el móvil y me miró por primera vez. Había algo distinto en su expresión, una suficiencia que superaba su arrogancia habitual. Lumina Dynamics acaba de cerrar una inversión de €500,000 con Capital Horizonte. Las palabras flotaron en el aire como perfume caro. Mamá ahogó un grito. La cara de papá se iluminó con la primera sonrisa auténtica que le veía en años. Y yo sentí que el estómago se me caía a los pies. Lumina Dynamics. Mi empresa. Se recostó, saboreando el momento. La que llevo construyendo 2 años. La que todos decían que nunca funcionaría. Todos. Como si yo no hubiera estado financiando sus castillos en el aire mucho antes de que tuviera nombre de empresa. La celebración se desató. Papá pidió entrantes que nunca nos hubiéramos permitido. Mamá no paraba de tocar el brazo de Diego como si fuera a desaparecer. Trajeron champán de verdad. No el cava con el que habíamos brindado en cada hito familiar anterior. ¿Por Diego? Levantó papá la copa. La voz ronca de orgullo. Por no rendirse nunca a sus sueños. ¿Por Diego? Repitió mamá, con lágrimas amenazando el rímel. Yo levanté mi copa en silencio.
Las burbujas me sabían amargas. Entonces Diego se puso en pie. Copa en alto. El comedor privado pareció encogerse. Se aclaró la garganta. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí esta noche. Por celebrar este momento conmigo. Hizo contacto visual con cada uno. Mamá. Papá. Siempre habéis creído en mí. Incluso cuando todo parecía imposible. Habéis sido mi apoyo emocional. Mis animadores. Mi base. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del pie de la copa. ¿Y Laura? Se volvió hacia mí y entonces lo vi, el cálculo en sus ojos. La decisión ya tomada. Mi hermana mayor. Siempre la práctica. Siempre la escéptica. Sé que nunca pensaste que llegaría a nada. Pero mírame ahora. Las palabras me cayeron como una bofetada. Mamá rió nerviosa. Papá se removió en su asiento. El camarero, oliendo la tensión, desapareció discretamente. Quiero brindar. Continuó Diego. Ganando fuerza. Por todos los que creyeron en mí. Por todos los que me apoyaron cuando solo tenía una idea y determinación. Gracias por vuestra fe. Hizo una pausa y me miró directamente. Excepto tú. Laura. Tú nunca creíste que pudiera conseguirlo. Pero está bien. Tu duda solo me hizo trabajar más duro. La copa tembló en mi mano. 6 años. 85.000 euros. Noches enteras hablando con él de sus fracasos. Y así era como reescribía la historia. Dejé la copa con cuidado. Deliberadamente. El suave tintineo fue el único sonido en la sala. Luego sonreí. Esa sonrisa que reservo para clientes difíciles que creen saber más que su asesora financiera. Tienes razón. Diego. Nunca creí en ti. Mantuve la voz tranquila. Conversacional. Por eso financié tu empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Total. De esos que te hacen oír tu propio latido. La cara de Diego pasó por confusión. Rabia. Miedo y acabó en una risa forzada. ¿De qué estás hablando? Pero yo ya estaba sacando el móvil. Buscando la carpeta que había etiquetado como gastos de negocio, Diego. Los recibos estaban todos allí. Ordenados por fecha. Un rastro digital de mi fe en los sueños de mi hermano. Empezamos por los 10.000 de la app o por los 3.000 del estudio de mercado. Ah. Aquí hay uno bueno, 15.000 para costes operativos de emergencia el último Navidad. ¿Te acuerdas? ¿Diego? Cuando no podías pagar a los desarrolladores freelance. El camino de vuelta a casa desde la Toscana fue como conducir entre niebla. Aunque la noche de octubre estaba despejada. Mis manos apretaban el volante a las 10:10. Nudillos blancos. Mandíbula tan tensa que me dolían los dientes. La velada había terminado en desastre, mamá llorando. Papá intentando hacer de pacificador. Diego saliendo hecho una furia después de acusarme de querer robarle el protagonismo. No fui directa a casa. En cambio me encontré aparcada frente al edificio de Capital Partners. Usando mi tarjeta para entrar en los pasillos desiertos. El guardia de seguridad me saludó somnoliento, estaba acostumbrado a verme a horas raras. Mi despacho estaba exactamente como lo había dejado el viernes, ordenado. Profesional. Testimonio de la vida que había construido con planificación y trabajo duro. Encendí el ordenador y empecé a desenterrar. Cada correo. Cada mensaje. Cada transferencia. Cada súplica desesperada de, solo un poco más para superar este bache. Lo había guardado todo.
Aunque nunca me había admitido por qué. Ahora sabía que una parte de mí siempre había entendido que este día llegaría. La evidencia era abrumadora. Transferencias etiquetadas, Startup Diego. Mensajes que pintaban un cuadro clarísimo, Lau. Me estoy ahogando. Solo 5.000 para mantener las luces encendidas. Te juro que es la última vez. Hermana. El prototipo está a punto. Otros 8.000 y podemos empezar a presentar a inversores. Sé que dije que no necesitaba más. Pero surgió esta oportunidad 3.500 y entramos en South Summit. Creé una hoja de cálculo ordenándolo todo cronológicamente. El total me revolvió el estómago, 85.430 euros en 6 años. Eso era la entrada de una casa. Un par de años de ahorro para la jubilación. En cambio había desaparecido en el agujero negro de la ambición emprendedora de Diego. A las 3:45 de la mañana por fin me permití sentir todo el peso de la traición. No era el dinero, eso lo había dado por perdido hacía tiempo. Era el borrado lo que quemaba. La reescritura cuidadosa de la historia para excluir a la única persona que realmente había creído en él cuando nadie más abría la cartera. El domingo pasó en una nebulosa de llamadas rechazadas. 23 de mamá. 15 de papá. 0 de Diego. Apagué el móvil y pasé el día limpiando a fondo mi apartamento como si pudiera frotar la sensación de haber sido utilizada. El lunes por la mañana tomé una decisión. Me vestí con mi mejor traje. El que uso para presentaciones a clientes importantes. Imprimí cada documento. Lo organicé en una carpeta profesional y saqué 3 copias. Una para mí. Una para mi abogada. Una para Diego. El mensaje que le envié fue sencillo: tenemos que hablar. Tu oficina hoy a las 12:00. Su respuesta llegó rápido: semana complicada. Quizá el mes que viene. Hoy a las 12 o mi próxima reunión es con Capital Horizonte. 15 minutos de silencio. Vale. A las 12. La oficina de Diego resultó ser un espacio compartido en un almacén reformado en Malasaña. Muy Silicon Valley meets barrio alternativo madrileño. Lo encontré en una sala de reuniones acristalada. Paseando de un lado a otro. ¿Qué quieres? ¿Laura? ¿No te parece que ya has hecho suficiente daño? Dejé la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Quiero que mires esto. No tengo tiempo para... Algo en mi voz le hizo parar. Abrió la carpeta y su cara palideció mientras pasaba las primeras páginas. ¿Qué es esto? 6 años de apoyo financiero. Cada transferencia. Cada cheque. Cada entrega en mano cuando te avergonzaba dejar rastro digital. 85.430 euros. Tú guardaste todo esto. Me senté frente a él. Manteniendo el contacto visual. No te pido que me devuelvas el dinero. Diego. Los dos sabemos que no lo tienes. Lo que quiero es reconocimiento. Se rió. Pero sonó forzado. ¿Reconocimiento? ¿Qué? ¿Quieres una tarjeta de agradecimiento? Quiero el 15%. Estás loca. No puedes simplemente, esto no funciona así. Me diste regalos. Apoyo familiar. No puedes exigir participación retroactivamente. Tienes razón. Legalmente probablemente no pueda. Pero moralmente. ¿Éticamente? Los dos sabemos quién financió Lumina Dynamics en sus etapas más tempranas y vulnerables. Los dos sabemos quién creyó en ti cuando los inversores ni siquiera devolvían tus llamadas. No entiendes cómo funciona esto. Tú no eres persona de tecnología. No eres emprendedora. Solo eres una gestora financiera que mantuvo vivo tu sueño con su sueldo.
Cerró la carpeta de golpe. ¿Qué quieres? Laura. Quiero el 10% y que quede por escrito. Laura. Por favor. El acuerdo con Capital Horizonte tiene condiciones específicas sobre distribución de equity. Si de repente tengo que sacar un 10%. Deberías haberlo pensado antes de levantarte delante de nuestros padres y decir, nunca creíste en mí. Su mandíbula se tensó. Esto es por tu ego. No. Esto es por la verdad. Construiste Lumina Dynamics sobre mi fe. Mi dinero y mi sacrificio. Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo. ¿Y si no lo hago? Recogí mis papeles. Me levanté lentamente. Entonces tendré que considerar todas mis opciones, incluida una conversación muy interesante con Raquel Santos de Expansión, que lleva cubriendo startups madrileñas. ¿Serías capaz? Hace 6 años no lo habría sido. Pero eso era antes de que me miraras a los ojos y me borraras de tu historia de éxito. Lo dejé allí, mirando la carpeta cerrada como si pudiera morderle. Mientras caminaba por el espacio de coworking, pasando junto a jóvenes emprendedores encorvados sobre sus portátiles, me pregunté cuántos de ellos estaban siendo financiados por hermanas invisibles, padres pacientes o amigos culpables. ¿Cuántos de ellos un día se levantarían en una cena de celebración y fingirían que lo habían hecho todos solos? Mi móvil vibró. Un mensaje de Diego: esto es una locura. Estás destruyendo nuestra familia por dinero. Respondí: no. Tú destruiste nuestra familia por ego. Solo pido lo que me he ganado. Luego bloqueé su número. Habría tiempo para negociar después. Pero ahora necesitaba protegerme del bombardeo inevitable de culpa y manipulación. La guerra había empezado y, por primera vez en 6 años, no estaba financiando ambos bandos. La investigación empezó pequeña. Unas cuantas búsquedas en Google. Stalking en LinkedIn. La debida diligencia básica que debería haber hecho años atrás, pero nunca hice porque Diego era familia. La familia no necesita papeleo. ¿Verdad? Error. Contraté a mi amiga Sara Torres, abogada especializada en derecho de startups. Habíamos estudiado juntas en la Complutense y me debía un favor desde que la ayudé en su divorcio. Aceptó revisar la estructura societaria de Lumina Dynamics de forma pro bono. Esto está muy sucio. Laura. Me dijo 3 días después tomando café en su despacho de la Castellana. Muy sucio. ¿Cómo de sucio? Extendió varios documentos sobre la mesa. Según el Registro Mercantil de Madrid, Lumina Dynamics SL se constituyó hace 18 meses. Socio único, Diego Mendoza. Ningún otro socio. Ningún otro titular de participaciones. ¿Y la financiación inicial que alega? Aquí viene lo interesante. Abrió un documento en su portátil. En su pitch deck a Capital Horizonte, que ahora es de dominio público gracias a su presentación en la CNMV, afirma que la empresa se financió inicialmente con ahorros personales e inversores ángeles privados. Inversores ángeles. En plural. Exacto. Pero no hay documentación de ninguna inversión ángel. Ni safe notes. Ni deuda convertible. Ni acuerdos de equity. Nada. Sentí que se me cerraba el pecho. ¿Legalmente? Legalmente les diste regalos a tu hermano sin documentación que diga lo contrario. Así lo vería cualquier juez. Aunque tengas todas las pruebas de transferencias. Eso es evidencia de inversión. Eso es más difícil. A menos que... Se recostó. Estudiándome. ¿Alguna vez reconoció por escrito que eran inversiones? ¿Algún correo? ¿Mensaje? ¿Algo donde te llame inversora o socia?
Repasé mentalmente 6 años de comunicación. Pidió apoyo. Ayuda. Dijo, estamos construyendo algo. Pero nunca lo llamó explícitamente inversión. No. Sara recogió los papeles. Su expresión era comprensiva pero profesional. Tienes dos opciones: aceptar que esto fue una lección cara sobre negocios familiares o hacer que esto sea muy público y muy incómodo para él. Aquella noche fui más allá. Creé un perfil falso de LinkedIn y contacté con antiguos empleados de los distintos proyectos fallidos de Diego. Las historias que llegaron fueron reveladoras. Me debe 3 meses de sueldo. Ideas brillantes. Ejecución terrible. Y siempre culpa de otro cuando las cosas iban mal. Pero el mensaje más demoledor vino de su antigua circuito. Jessica Rodríguez. Diego es un visionario que no ve más allá de su propio ego. Le vi quemar dinero de inversores. Dinero de familia como si nada. Cuando le preguntaba por el Bernrate, decía que su ángel siempre aparecería. Asumí que hablaba de un inversor de verdad. Ahora creo que se refería a ti. Hice capturas de pantalla de todo. A la mañana siguiente desbloqueé a Diego el tiempo justo para enviarle un mensaje: necesitamos resolver esto. Nos vemos en el Café Brewster de Malasaña a las 2 del jueves. Trae a tu abogado. Su respuesta fue rápida: no necesito abogado para hablar con mi hermana. Sí. ¿Lo necesitas? El jueves llegó gris y lloviznando. A juego con mi estado de ánimo. Llegué temprano al Brewster. Ocupé un reservado en la esquina desde donde veía la puerta. Sara se sentó a mi lado. Su maletín lleno de munición que quizá no tuviéramos que usar. Diego apareció 15 minutos tarde. Solo. Con la ropa de uniforme de startup, vaqueros y sudadera. El contraste con su aspecto pulido en la Toscana era brutal. ¿En serio? ¿Laura? ¿Trajiste abogada? Siéntate. Diego. Se deslizó en el reservado frente a nosotras. Pidió un café a la camarera con el encanto que siempre había manejado como un arma. Cuando se fue, su cara se endureció. ¿Qué quieres? Sara tomó el relevo. Mi clienta busca reconocimiento de sus importantes contribuciones financieras a Lumina Dynamics. Hemos documentado. Diego rió con amargura. Es mi hermana. No mi clienta. Esto es una locura. ¿Qué es una locura? Intervine yo. ¿Coger 85.000 euros de alguien y luego fingir que nunca te apoyó? Nunca te pedí que guardaras recibos como una usurera. No. Me pediste que creyera en ti. Que confiara en ti. Que fuera la familia que apoya a la familia. Saqué mi móvil y busqué un mensaje concreto. ¿Recuerdas este? 15 de diciembre de hace 2 años, Lau. Eres la única que cree en mi visión. Esta empresa es tan tuya como mía. Aunque tu nombre no esté en los papeles. Su cara enrojeció. Estaba emocional. Desesperado. No significaba. Significaba exactamente lo que decía. Yo era tu socia cuando necesitabas dinero. Ahora que Capital Horizonte está metido. De repente soy solo la hermana escéptica que nunca creyó en ti. ¿Por qué no creías? Esperaba que fracasaras porque ya habías fracasado antes. Pero te di el dinero de todos modos. Eso no es escepticismo. Diego. ¿Eso es fe? Sara se aclaró la garganta. Estamos dispuestas a ofrecer un compromiso. Mi clienta aceptará un reconocimiento formal de sus contribuciones en los documentos societarios. Una simple enmienda que diga que la financiación inicial vino de Laura Mendoza. No hace falta equity. ¿Y si me niego? Me incliné hacia adelante.
Entonces presentaré una demanda civil por fraude. Dijiste a los inversores que tenías financiación, Ángel. La tenías. De mí. Pero nunca revelaste que tu Ángel era tu hermana. Lo cual podría considerarse engañoso sobre la legitimidad de tu respaldo inicial. Eso es ridículo. Ningún juez. Quizá no. Admitió Sara con suavidad. Pero Capital Horizonte podría estar muy interesado en saber que su due diligence pasó por alto algo. Los inversores se ponen nerviosos cuando los fundadores no son totalmente transparentes sobre su historial de financiación. Las manos de Diego se cerraron alrededor de su taza de café como si quisiera estrangularla. ¿Esto es chantaje? No. Dije en voz baja. Estos son consecuencias. El silencio se estiró entre nosotros. Pesado con 6 años de transacciones. No solo financieras, sino emocionales. Cada llamada a medianoche cuando se hundía. Cada charla motivadora cuando otro proyecto se venía abajo. Cada vez que dije, claro, mientras por dentro gritaba, otra vez no. ¿Quieres destruirme? Dijo por fin. Mi propia hermana quiere destruirme porque te hirieron el ego en una cena. Quiero que digas la verdad. Eso es todo lo que siempre he querido de ti. Diego. La verdad sobre de dónde has venido. ¿A dónde fue el dinero y quién te ayudó a llegar hasta aquí? Vale. Sacó su móvil y tecleó furiosamente. Le diré a mi abogado que redacte algo reconociendo tus contribuciones. ¿Contenta? Tiene que ser específico. Cantidades. Fechas. Los 85.430 euros completos. 85.430. Repitió con voz muerta. Me sé el número. Laura. Está grabado a fuego cada vez que te miro. Bien. Entonces no te importará ponerlo por escrito. Se levantó bruscamente. Tirando un billete de 20 sobre la mesa por el café que apenas había tocado. ¿Sabes cuál es la parte realmente triste? Iba a sorprenderte. Una vez que cerrara la ronda de Capital Horizonte, planeaba devolverte hasta el último céntimo con intereses. Hasta tenía preparado un discurso sobre cómo fuiste la única que estuvo a mi lado. Quise creerle. Dios. Como quise creerle. Pero ya había creído antes. Y todo lo que había conseguido era una cuenta vacía y una humillación pública. Supongo que nunca lo sabremos. Dije. Se fue sin decir una palabra más. Sara y yo nos quedamos en silencio, viendo cómo la lluvia resbalaba por los cristales. Miente sobre lo de devolverte el dinero. Dijo ella con suavidad. Lo sé. Pero querías creerle. Siempre quiero creerle. Ese es el problema. Empaquetó su maletín y me dejó con un último consejo: la familia y el dinero crean los contratos más sucios de todos. Los que se escriben con sangre en vez de tinta. Aquella noche recopilé todo, cada documento. Cada captura. Cada prueba en un solo archivo etiquetado como seguro. Esperaba no tener que usarlo nunca. Pero había terminado de ser ingenua sobre las intenciones de mi hermano. El chico que compartía conmigo los caramelos de Halloween había desaparecido. Sustituido por un hombre capaz de vender nuestra historia compartida por una mejor historia de origen. Y yo por fin estaba lista para dejar de financiar su transformación. Pasaron 2 semanas en silencio radio. Ni una palabra de Diego ni de su abogado. Las llamadas de mis padres fueron menguando de reproches diarios a comprobaciones incómodas ocasionales. El grupo familiar de WhatsApp estaba dormido. El último mensaje seguía siendo las fotos de la cena en la Toscana. Diego brindando por su éxito mientras yo quedaba fuera de encuadre. Entonces Sara me llamó un martes por la mañana a las 8:15 en punto. Laura.
Tienes que ver esto. Su voz tenía un filo que nunca le había oído. Mira tu correo ahora mismo. Minimice mi análisis de cartera y abrí su mensaje. El adjunto era una carta formal del abogado de Diego. No reconocía mis contribuciones, sino que amenazaba con acciones legales por difamación e interferencia torticera con relaciones comerciales. Dice que estoy mintiendo. Dice que estoy intentando extorsionarte equity mediante falsas alegaciones de inversión. Laura. Esto va en serio. Está jugando duro. Leí la carta otra vez. Mi café se enfriaba. El lenguaje era agresivo, lleno de amenazas legales diseñadas para hacerme retroceder. Pero enterrado en el tercer párrafo había algo interesante. Exigían que cesara y desistiera de cualquier comunicación adicional sobre las supuestas contribuciones financieras. ¿Sara? ¿Por qué querrían que dejara de hablar de esto? A menos que estén preocupados por lo que pase cuando lo hagas. Exacto. Esta no es una posición legal fuerte. Es intimidación. Aquella tarde hice algo que había estado evitando. Llamé a Raquel Santos, la periodista de expansión que cubría financiación de startups en la ciudad. Nos habíamos conocido en un evento de networking de Capital Partners meses atrás y me había dado su tarjeta, por si alguna vez tienes una historia interesante sobre el mundo de la inversión. Esto parecía encajar. Laura Mendoza de Capital Partners. Dije cuando contestó. Nos conocimos en el Mixer FinTech de junio. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una historia que podría interesarte. Trata sobre financiación familiar en startups y lo que pasa cuando el éxito borra a los primeros apoyos. La pausa al otro lado fue breve. Te escucho. Quedamos esa misma tarde a las 6:30 en un wine bar de Malasaña. Raquel era todo lo que debe ser una buena periodista, aguda. Atenta y éticamente cuidadosa en su enfoque. Quiero ser clara, dijo después de que le expusiera la situación. No puedo escribir un artículo demoledor sobre tu hermano solo porque estás enfadada por una disputa familiar. No pido un artículo demoledor. Hablo de un problema mayor. ¿Cuántas startups se construyen con dinero familiar no documentado? ¿Cuántos fundadores exitosos olvidan convenientemente a los hermanos? Padres o amigos que los mantuvieron a flote. Esto no es solo sobre Diego. Es sobre un sistema que permite a los fundadores reescribir sus historias de origen. Tomó notas en taquigrafía, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando le mostré mi documentación, levantó las cejas. Esto es exhaustivo. Soy gestora financiera. La documentación es lo mío. ¿Y estás dispuesta a salir a la luz? Pensé en la amenaza de Diego. En la decepción de mis padres. En las cenas familiares que nunca volverían a ser las mismas. Luego pensé en estar sentada en aquella mesa de la Toscana, siendo borrada de una historia que había ayudado a escribir. Sí. Pero quiero ser clara sobre mi objetivo. No quiero destruir la empresa de mi hermano. Quiero reconocimiento para la gente que cree en los sueños antes de que sean rentables. Los inversores invisibles que no reciben term sheets ni asientos en el consejo. Solo promesas que se evaporan cuando llega el dinero de verdad. Raquel asintió lentamente. Puedo trabajar con ese ángulo. Pero tendré que verificar todo de forma independiente y tendré que contactar con Diego para pedirle comentario. Entiendo que esto puede ponerse feo. Laura. Las historias familiares siempre lo hacen. Ya está feo. Al menos así será honesto. 3 días después Diego me llamó directamente. Sin abogados. Sin fingimientos. Solo mi hermano sonando más cansado de lo que nunca le había oído. Raquel Santos me ha contactado. Dijo sin preámbulos.
Una periodista sobre nuestra situación. Lo sé. Laura. Por favor. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Intenté arreglarlo. Me enviaste una carta de cese y desistimiento. Fue idea de mi abogado. Ni siquiera la leí antes de firmar. Se detuvo. Recomponiéndose. Mira. Reconoceré el préstamo por escrito. Formalmente. No fue un préstamo inversión. Como quieras llamarlo. Quiero llamarlo lo que fue, tu hermana creyendo en ti cuando nadie más lo hacía. El silencio se estiró entre nosotros. Podía oír tráfico de fondo. Me pregunté desde dónde llamaba. ¿Qué quieres realmente? Preguntó por fin. Dinero. Reconocimiento. ¿Venganza? Quiero que dejes de fingir que lo hiciste solo. Eso es todo lo que siempre he querido. ¿Y si lo hago? Si le cuento a Capital Horizonte sobre tus contribuciones. ¿Retirarás a la periodista? Esto no es una negociación. Diego. Raquel Santos está escribiendo una historia sobre financiación familiar y startups. Solo somos un ejemplo. Lo que hagas a continuación es tu elección. ¿Mi elección? ¿Me estás apuntando con una pistola a la cabeza? No. Te estoy poniendo un espejo delante de la cara. Si no te gusta lo que ves. Eso no es culpa mía. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente recibí un correo de su abogado con un borrador de documento. Reconocía que me había prestado 85.430 euros con un plan de devolución que empezaba en enero. Interés estándar. Sin mención a fe. Apoyo ni la palabra inversión. Se lo reenvía a Sara con una sola pregunta: ¿es suficiente? Su respuesta fue directa: legalmente es algo. Personalmente. Solo tú puedes decidirlo. Miré el documento durante una hora. Esa reescritura estéril de 6 años de fe en una simple relación de acreedora. Exactamente lo que Diego pensaba que quería: dinero sin emociones desordenadas. El emprendedor exitoso devolviendo los préstamos a la hermana práctica. Abrí un nuevo correo y empecé a escribir mi respuesta al abogado. Gracias por el borrador. Sin embargo, este documento no refleja fielmente la naturaleza de mis contribuciones a Lumina Dynamics. No fui una acreedora. Fui una creyente y apoyo temprana cuyas inversiones fueron más allá de lo meramente financiero. Invertí tiempo, orientación y apoyo emocional a lo largo del desarrollo de la empresa. Solicito las siguientes enmiendas. Reconocimiento de que estos fondos fueron inversiones en la formación y crecimiento de la empresa. No préstamos personales. Reconocimiento de mi papel como apoyo temprano en cualquier historia oficial o documentación de la empresa. Un agradecimiento formal en la próxima actualización a inversores por mis contribuciones para sacar Lumina Dynamics adelante. Estas solicitudes son innegociables. No tengo interés en ser revisada como una acreedora sin rostro cuando en realidad fui la primera persona que creyó en la visión de Diego lo suficiente como para financiarla. Si estos sencillos reconocimientos son imposibles, entonces tendré que asumir que la historia de éxito de Lumina Dynamics requiere borrar verdades incómodas. Lo cual sería un contexto valioso tanto para sus inversores como para la comunidad empresarial en general. Copié a Sara y envié antes de poder arrepentirme. Las líneas de batalla estaban trazadas. No por dinero, eso lo había dado por perdido hacía tiempo. Esto era por algo más valioso, la verdad de cómo se construyen los sueños. Un sacrificio familiar cada vez. Mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré. Pero vi la vista previa: soy Jessica Rodríguez. ¿Ex-circuito? Abrí el mensaje completo. He oído por el grapevine de startups que por fin estás haciendo responsable a Diego.
Ya era hora de que alguien lo hiciera. Si necesitas documentación adicional sobre cómo usó la financiación inicial. Lo guardé todo. A veces la mejor venganza es simplemente obligar a la gente a decir la verdad. Por primera vez en semanas. Sonreí. Quizá no estaba tan sola en esta lucha como pensaba. El desenmascaramiento empezó con una llamada de Jessica Rodríguez un miércoles por la mañana. Estaba en medio de una presentación a un cliente cuando su nombre apareció en la pantalla. Me disculpé. Salí al pasillo. Laura. Creo que necesitas saber lo que está pasando. Diego está en modo pánico total. ¿Qué quieres decir? Me llamó anoche a las 11:45 intentando que firmara un retroactivo sobre mi tiempo en la empresa. Cuando me negué, me ofreció dinero. Cuando seguí negándome, amenazó con demandarme por robo de información propietaria. Jessica. Lo siento mucho. No lo sientas. Grabé la llamada. Madrid es de doble consentimiento. Pero le dije que estaba grabando y siguió hablando. El ego de ese hombre va a ser su perdición. Me envió el archivo de audio aquella misma tarde. Escuchar a mi hermano intentando desesperadamente cubrir sus huellas fue doloroso. Su voz se iba agudizando con cada minuto. Pasando por sobornos, amenazas y finalmente súplicas patéticas. Jessica. Por favor, esto con Laura está intentando destruirlo todo lo que he construido. ¿Sabes lo duro que he trabajado? ¿Con el dinero de quién? Diego. La voz de Jessica era calmada en la grabación. Porque recuerdo que decías que tu hermana estaba financiando todo. La llamabas tu cajero automático humano. El silencio en la grabación fue demoledor. Aquella misma tarde Diego hizo su siguiente movimiento, una publicación en Facebook. De todas las cosas. Algo que apenas usaba, pero sabía que nuestros padres seguían religiosamente. La familia debería apoyar los sueños de cada uno. No derribarlos por beneficio. Decepcionado de ver cómo el dinero cambia a la gente. Incluso a los más cercanos. Construir Lumina Dynamics solo me ha enseñado que el éxito saca lo peor de quienes dicen que te quieren. Vida de startup. Drama familiar. El éxito tiene un precio. En minutos mi teléfono explotó. Mamá llamó 6 veces seguidas. Papá mandó mensajes en mayúsculas. Primos con los que no hablaba desde hacía años de repente tenían opiniones sobre mi carácter. Hice captura de la publicación y se la envié a Sara con un mensaje sencillo: ¿quiere jugar sucio? Su respuesta fue inmediata: déjale. Cada declaración pública que hace es evidencia. A la mañana siguiente el pánico de Diego escaló. Se presentó en Capital Partners a las 7:30. Pillándome en el vestíbulo con mi café de la mañana. Tenemos que hablar ahora. Tengo una reunión en 15 minutos. Cancélala. Seguridad ya se movía hacia nosotros. Reconociendo la tensión, les hice un gesto para que se retiraran y llevé a Diego a un rincón del vestíbulo. Lejos del bullicio matutino de empleados. ¿Qué quieres? Diego. Retira a la periodista. Firma el acuerdo de préstamo. Coge el dinero y deja que esto muera. No es por el dinero. Todo es por el dinero. Su voz se quebró, llamando la atención. ¿Crees que Capital Horizonte no se retirará si sale esta historia? ¿Crees que alguien invertirá en un fundador que no puede ni gestionar a su propia familia? Eso suena a problema tuyo. Su cara enrojeció. Te daré el 20%. Casi se me cae el café. ¿Qué? 20% de equity. Socia silenciosa. Documentación completa. Solo para esto. Ayer me estabas amenazando con demandarme por difamación.
Hoy me ofreces 20%. Increíble. Capital Horizonte llamó anoche. Están preocupados por posibles pasivos no revelados. Amenazan con reducir la valoración o retirarse por completo. Se pasó las manos por el pelo, despeinando su look cuidadosamente estilado. ¿Esto es lo que querías? Verme fracasar. Quería que me reconocieras. Diego. Eso es todo. En la Toscana podrías haber dicho, gracias a todos los que creyeron en mí. Especialmente a mi hermana que me apoyó desde el día 1. Eso es todo. Una frase. En cambio elegiste borrarme. Me dejé llevar por el momento. Tomaste una decisión y ahora afrontas las consecuencias. Me agarró del brazo cuando me giré para irme. Laura. Por favor. Te lo suplico. Ya no es solo por mí. Tengo empleados. Gente real con familias que dependen de esta empresa. Gente como Jessica Rodríguez, a la que intentaste amenazar anoche para que callara. Su agarre se aflojó. ¿Cómo lo? Te grabó. Diego. Cada palabra. Lo de cajero automático humano fue especialmente encantador. El color abandonó su cara. No quería decir. Si querías. Así es exactamente como me ves. Como siempre me has visto. Enhorabuena. Este cajero automático está oficialmente fuera de servicio. Me solté y me dirigí a los ascensores, dejándolo plantado en el vestíbulo. Pero no había terminado. Aquella misma tarde fue nuclear. Envió un email masivo a toda la familia extendida, su red profesional y aparentemente a varios miembros de la comunidad Startup de Madrid. El asunto decía, la verdad sobre Laura Mendoza. En él me pintaba como una hermana amargada y celosa que no soportaba su éxito. Afirmaba que yo le había ofrecido préstamos predatorios diseñados para atraparlo en deuda. Me acusaba de intentar robarle la empresa mediante manipulación financiera y extorsión. Incluso sugería que había estado desviando fondos de mis clientes en Capital Partners para financiar mi vendetta. Esa última acusación cruzó la línea. Ya no era personal. Era difamación profesional. Sara me llamó a los pocos minutos de que el correo llegara a las bandejas. Por favor dime que no has borrado ese email. Ya te lo reenvié con cabeceras completas. Bien. Acaba de fortalecer mucho nuestro caso. Acusarte de malversación sin pruebas. Eso es difamación per se. Daños claros. Podemos. Sara. La corté hundiéndome en mi silla de oficina. No quiero demandar a mi hermano. Laura. Está intentando destruir tu carrera. Lo sé. Miré la foto familiar sobre mi escritorio de la última Navidad. Todos sonriendo en casa de mamá. Diego tenía el brazo alrededor de mí. Los dos riéndonos de algo que papá había dicho. Pero demandarle no arreglará lo que está roto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pensé en la grabación de Jessica. En la publicación de Facebook. En este email desesperado. Diego ya no luchaba solo contra mí. Se estaba desmoronando. Destruyendo todo a su paso. Quiero darle una última oportunidad de arreglarlo. Reconocimiento público. Documentación formal y retractación de estas acusaciones. Tiene 48 horas. ¿Y si se niega? Entonces Raquel Santos recibe todo, las grabaciones. Los correos. Toda la historia. Y cooperaré plenamente con cualquier investigación que quiera hacer Capital Horizonte. Sara suspiró. Eres más indulgente de lo que yo sería. No le estoy perdonando. Le estoy dando la oportunidad de salvarse a sí mismo. Hay una diferencia.
Aquella noche redacté mi ultimátum. Fue corto, claro y libre de emoción. Diego. Tienes 48 horas para emitir una retractación pública de tus declaraciones difamatorias sobre malversación. Reconocer mi inversión de 85.430 euros en la formación de Lumina Dynamics. Proporcionar documentación escrita de mi papel como apoyo temprano. Si estas condiciones no se cumplen el viernes a las 5, perseguiré todos los remedios legales disponibles y cooperaré plenamente con las consultas de los medios sobre este asunto. Esta es tu oportunidad de corregir la narrativa que has creado. Te sugiero que la aproveches. Laura. Lo envié a su correo personal, al de su abogado y, por si acaso, a la bandeja general de Lumina Dynamics. Luego me fui a casa. Me serví una copa de vino y esperé a que mi hermano decidiera si su ego valía más que su empresa. Las 48 horas pasaron en un extraño silencio. Ninguna llamada de Diego. Ningún mensaje. Incluso mis padres se habían quedado callados. Lo cual era de alguna manera peor que sus reproches. Fui a trabajar como un autómata. Pero mi mente no paraba de volver al contador de mi teléfono. El viernes a las 4:53. 7 minutos antes de mi plazo. Llegó un correo. No de Diego, sino de su abogado. Señora Mendoza. Nuestro cliente rechaza sus exigencias en su totalidad. El señor Mendoza mantiene que todos los fondos proporcionados fueron regalos entre familiares. Cualquier acoso adicional será respondido con las acciones legales oportunas. Eso fue todo. 7 minutos de margen y eligió llamar mi farol. Reenvié todo a Raquel Santos con 2 palabras, todo tuyo. Su artículo salió en la web de Expansión el lunes por la mañana a las 6. El titular, Los inversores ocultos, como el dinero familiar impulsa startups sin reconocimiento. Había sido quirúrgica en su enfoque. Mi historia estaba entretejida. Pero no era la única. Había encontrado otras 3 familias con historias similares, hermanos, padres y cónyuges que habían financiado sueños solo para ser borrados de las historias de éxito. El artículo era menos sobre Diego específicamente y más sobre el patrón. Aunque su nombre y empresa aparecían de forma prominente. La parte más dañina ni siquiera era mi testimonio. Jessica Rodríguez había aceptado salir a la luz sobre los primeros días de la empresa, incluyendo instancias concretas en las que Diego había reconocido mi financiación delante de empleados. Otros 2 antiguos contratistas corroboraron su relato. A las 9 el artículo había sido compartido más de 3.000 veces en LinkedIn. A mediodía, Inversores Invisibles, era trending local en Twitter. La respuesta de Diego llegó vía un comunicado de prensa apresurado a las 2. Lumina Dynamics reconoce que miembros de la familia proporcionaron apoyo personal durante el viaje del fundador. Como muchos emprendedores, Diego Mendoza recibió ayuda de sus seres queridos mientras construía su visión. La empresa está agradecida por todas las formas de apoyo recibidas durante su desarrollo. Era el reconocimiento corporativo más genérico posible. Sin mencionar mi nombre. Sin mencionar la cantidad. Solo, apoyo personal de miembros de la familia. Raquel me llamó inmediatamente. ¿Quieres comentar la declaración de tu hermano? Sin comentarios. Dije, sorprendiéndome a mí misma. Los hechos hablan por sí solos. Pero Diego había calculado mal cómo reaccionaría la comunidad startup. Para el martes la historia había evolucionado más allá de nuestro drama familiar. Otros fundadores empezaron a compartir sus propias historias sobre financiación familiar. Un hilo de Twitter de un prominente VC madrileño se volvió viral. La due diligence significa entender de dónde viene todo el dinero inicial. Los fundadores que ocultan inversión familiar no son solo desagradecidos. Están potencialmente engañando a los inversores sobre su captable y su historial de financiación.
El miércoles llegó la llamada que esperaba. Martín Xiao de Capital Horizonte. Señora Mendoza. Creo que deberíamos hablar. Nos reunimos en las oficinas de Capital Horizonte en la Azca. Martín era más joven de lo que esperaba. Con esa precisión cuidadosa de quien ha ascendido rápido sin pasar nada por alto. Quiero ser claro. Empezó. Capital Horizonte no está interesado en dramas familiares. Estamos interesados en información precisa sobre nuestras inversiones. Entiendo. Su hermano afirma que los fondos fueron regalos. Usted afirma que fueron inversiones. Desde la perspectiva de Capital Horizonte. Esta distinción importa mucho. Le expuse mi documentación una vez más, cada transferencia. Cada mensaje. Cada correo donde Diego había hablado de construir nuestra empresa, o prometido retornos sobre mi inversión. Martín lo revisó todo con la minuciosidad de alguien que ha aprendido lecciones caras sobre due diligence. Cuando por fin levantó la vista. Su expresión era neutral. Esto es problemático. ¿Para quién? Para todos. Si fueron inversiones. El captable que revisamos era inexacto. Si fueron regalos que Diego caracterizó como inversiones para conseguirlos. Eso plantea preguntas sobre su integridad. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de su hermano y, en cierta medida, de usted. A la mañana siguiente Diego me llamó desde un número que no reconocí. Su voz sonaba hueca. Derrotada. Están reestructurando el acuerdo. Capital Horizonte. Están recortando la valoración un 40% y exigiendo un asiento en el Consejo con disposiciones de supervisión extra. Dicen que mi falta de transparencia sobre las fuentes de financiación inicial es una bandera roja. No dije nada. ¿Estás contenta ahora? Su voz se quebró. Esto es lo que querías. Quería reconocimiento. Diego. Eso es todo lo que siempre quise. Enhorabuena. Lo conseguiste. Ahora toda la ciudad sabe que mi hermana me financió y está destruyendo todo. No. Tus mentiras están destruyendo todo. Yo solo dejé de habilitarlas. Se rió con amargura. Habilitar. Claro. ¿Sabes cuál es la parte irónica? En realidad tenía planeado devolverte el dinero. Tenía preparada toda una presentación para después del cierre de la ronda, participaciones. Rol asesor. Todo. Pero no pudiste esperar. No pudiste dejarme tener una sola noche de celebración sin hacer que fuera sobre ti. Una noche. Diego. Has tenido 6 años de noches financiadas por mí. Y a cambio me llamaste escéptica que nunca creyó en ti delante de nuestros padres. En un restaurante que alquilaste con dinero de inversores para impresionar a la gente. Estaba nervioso. Me equivoqué. Tomaste una decisión. Cada palabra en aquel brindis fue una decisión. La línea se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo. Su voz era más pequeña. ¿Qué quieres que haga? Es demasiado tarde para lo que quiero. Gestiona tu negocio. Diego. Trabaja con Capital Horizonte. Construye tu empresa. Solo hazlo sin mí. Colgué. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La comunidad startup. Siempre hambrienta de drama. Diseccionó cada ángulo de la historia. Artículos de opinión brotaron sobre la ética de la financiación familiar y el coste oculto de la cultura bootstrap. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de otros hermanos que habían sido borrados de sus propias historias familiares de éxito. Pero la peor parte llegó de una fuente inesperada. El jueves por la noche llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había un álbum de fotos que reconocí, el que mamá había hecho para el 30 cumpleaños de Diego.
Notas adhesivas marcaban varias páginas. Pasé a la primera. Una foto de Diego y yo en su graduación universitaria. Su nota: pagaste mi toga y birrete cuando no podía permitírmelo. Nunca lo olvidé. Otra: mañana de Navidad de hace 5 años. El portátil que me regalaste por Navidad se convirtió en mi primera máquina de desarrollo. Página tras página de recuerdos. Cada uno anotado con su reconocimiento de lo que yo había hecho. Lo que había dado. Lo que había creído cuando nadie más lo haría. La nota final estaba pegada a una foto reciente de Acción de Gracias del año pasado. Lo recuerdo todo. Laure. Cada euro. Cada llamada a medianoche. Cada vez que dijiste creo en ti cuando yo no creía en mí mismo. Siento haber dejado que el éxito me hiciera olvidar quién estuvo a mi lado en el fracaso. Tu hermano que no te merecía. Diego. Miré el álbum durante mucho rato. Esto era lo que había querido: reconocimiento. ¿Verdad? Pero ahora me parecía hueco. Entregado demasiado tarde y solo después de que las consecuencias le obligaran. Le envié un último mensaje: gracias por el álbum. Buena suerte con Capital Horizonte. Su respuesta llegó inmediatamente: esto significa que retirarás a los abogados. Borré el hilo y bloqueé el número. Algunos puentes, una vez quemados, no están hechos para reconstruirse. Están hechos para iluminar el camino adelante, mostrándote exactamente qué tipo de persona te niegas a ser. La Laura que financiaba sueños sin documentación había desaparecido. En su lugar había alguien más dura, más sabia e infinitamente menos dispuesta a subvencionar el ego de nadie. La transformación me había costado un hermano y 85.000 euros. Pero me había enseñado algo invaluable: las únicas inversiones que merecen la pena son en personas que te valoran lo suficiente como para recordar tu nombre cuando triunfan. 6 meses después estaba en la misma sala de banquetes de la Toscana. Esta vez como invitada de honor en la cena anual de apreciación a clientes de Capital Partners. La ironía no se me escapaba. El lugar donde me habían borrado de una historia se había convertido en el escenario de un capítulo completamente distinto. Laura Mendoza. Anunció mi jefe. Ha sido ascendida a directora senior de cartera. La más joven de la historia. Su agudo ojo para la autenticidad de las inversiones y la due diligence ha ahorrado a nuestros clientes millones este año. El artículo de Raquel había tenido un efecto secundario inesperado. Me había convertido en una especie de experta en transparencia de financiación de startups. Los clientes buscaban mi opinión sobre proyectos financiados por familia. Los VCS me llamaban para consultar sobre procesos de due diligence. Había convertido mi dolor en expertise. Mi traición en ventaja empresarial. Mientras aceptaba el reconocimiento, vi una figura familiar al fondo de la sala. Mamá. Con el mismo vestido azul marino de aquella noche horrible 6 meses atrás. Había venido sola. Después de las formalidades me encontró en la barra. Tu padre no quería que viniera. Dijo sin preámbulos. Dice que destruiste a tu hermano. Diego se destruyó solo. Mamá. Solo dejé de financiar la destrucción. Se removió con la correa del bolso. La empresa no va bien. Capital Horizonte se retiró completamente el mes pasado. Encontraron más inconsistencias en sus informes. No dije nada. Había oído los rumores por la red de cotilleos Startup de Madrid. Se está mudando de vuelta a casa. Continuó. Cerrando Lumina Dynamics. Preguntó si tú sí quizá. No. La corté. No hace falta que termines. La respuesta es no. Ni más dinero. Ni más fe. Ni más oportunidades. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Es tu hermano.
Era mi hermano cuando me quitó 85.000 euros. Era mi hermano cuando se levantó en la cena y dijo que nunca creí en él. Era mi hermano cuando intentó destruir mi carrera para salvar la suya. Dime. Mamá. ¿En qué momento la sangre deja de ser más espesa que el agua? Se fue sin pedir una copa. 2 semanas después me llegó una notificación de LinkedIn. Diego Mendoza ha actualizado su perfil. Su nuevo cargo, responsable de desarrollo de negocio en una consultora tecnológica en las afueras. El tipo de trabajo que él se había burlado que yo tenía. El tipo de sueldo estable que había dicho que era para gente sin visión. No me sentí vindicada. Solo vacía. El verdadero final llegó un jueves por la noche de diciembre. Estaba trabajando hasta tarde. Las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas de mi despacho cuando seguridad llamó. Señora Mendoza. Hay un Diego Mendoza aquí para verla. Le hago subir. Dudé. Luego, dame 5 minutos y hazle subir. Parecía más pequeño de alguna manera. El swagger de startup había desaparecido. Sustituido por algo que reconocí de nuestra infancia, el niño que había sido pillado mintiendo sobre haber roto el jarrón de mamá. No vengo por dinero. Dijo inmediatamente. Bien. Porque no tengo para ti. Colocó un sobre mi escritorio. Es un cheque de caja por 15.000 euros. Es todo lo que pude conseguir de la liquidación de la empresa y mi bonus de firma en el nuevo trabajo. Te enviaré más cuando pueda. No quiero tu dinero. Diego. Lo sé. Pero necesito hacer esto por mí. Se removió incómodo. He estado yendo a terapia. Dice que tengo un patrón de reescribir la historia para hacerme el héroe. Al parecer es común en el trastorno de personalidad narcisista. No pude ocultar mi sorpresa. Diego admitiendo que necesitaba terapia era como el admitiendo que el agua está mojada. Obviamente cierto. Pero aparentemente imposible de reconocer. También dice que te debo más que dinero. Sacó una hoja impresa. Esto va a mi LinkedIn mañana y lo voy a enviar a todo el mundo. Cuando envié aquel correo horrible. Lo leí lentamente. Era un reconocimiento completo, mi nombre. Las cantidades. Los años de apoyo. Pero más que eso era una admisión de sus fracasos. De su ego. De su disposición a sacrificar familia por una historia de origen ficticia. Esto no arreglará lo nuestro. Dije en voz baja. Lo sé. Pero quizá algún día. Se interrumpió. Luego lo intentó de nuevo. Lo siento. Laure. No solo por el dinero o la cena o las amenazas. Siento haberte convertido en un personaje secundario en mi vida cuando eras tú quien lo mantenía todo unido. Me levanté. Extendiendo la mano. No para un abrazo, aún no estábamos ahí. Quizá nunca lo estaríamos. Sino para un apretón de manos. Profesional. Formal. El tipo de distancia que mantienes con alguien que ha demostrado que no se puede confiar en él con la cercanía. Buena suerte con el nuevo trabajo. Diego. Me estrechó la mano. Entendiendo el límite. Gracias. Y Laura tenías razón en todo. Después de que se fuera me quedé sentada en mi despacho mirando la ciudad abajo. En algún lugar ahí fuera. Otro hermano probablemente estaba escribiendo un cheque para otro soñador. Otro inversor familiar estaba siendo prometido reconocimiento que se evaporaría cuando llegara el dinero de verdad. Otra Laura estaba creyendo que el amor significaba apoyo infinito sin expectativa de retorno. Esperaba que aprendieran más rápido que yo. El cheque de 15.000 euros estaba sobre mi escritorio. Lo fotografié. Luego lo endosé a una ONG local que enseña alfabetización financiera a jóvenes emprendedores.
Que el dinero de Diego financie los sueños de otro. Alguien que quizá recuerde decir gracias. Mi móvil vibró con una notificación. Raquel Santos había publicado un artículo de seguimiento 6 meses después, como la historia de los inversores invisibles cambió el panorama startup de Madrid. Me citaban extensamente junto a otros familiares que habían encontrado su voz después de leer el artículo original. El último párrafo me llamó la atención: Laura Mendoza ya no se llama a sí misma inversora invisible. Hoy es altamente visible en la comunidad inversora de Madrid. Conocida por su honestidad brutal sobre el coste real de financiar a la familia. Aprendí que la inversión más cara no es la que fracasa. Dice. Es la que triunfa y se olvida de que exististe. Cerré el artículo y recogí mis cosas. Mañana traerían nuevos clientes. Nuevas aventuras. Nuevos soñadores buscando financiación. Pero esta noche volvía a casa, a mi tranquilo apartamento. Mi cara cafetera cara y la paz que viene de no subvencionar más el ego de nadie con mi propio borrador. La chica que entregó 85.000 euros sin documentación había desaparecido. En su lugar había una mujer que entendía que la mejor inversión que había hecho nunca era en su propio valor. Y ese retorno era impagable.